La siguiente presentación está a cargo del doctor Walter Sandoval. Él nos va a hablar sobre Clostridium en la producción de butanol. Él es biólogo por la FACEN, la Universidad Nacional de Asunción. En 2013, Walter realizó una maestría en microbiología en la Universidad de Carolina del Norte mediante una beca de Fulbright y Teipú en el laboratorio del profesor José Bruno Bárcena. Su trabajo se centró en la caracterización fenotípica y genotípica de la bacteria Clostridium para generar N-butanol. En el 2016, Walter obtuvo su PhD en el mismo laboratorio y en la misma área. Durante estos 5 años, Walter publicó 3 trabajos y una patente. Además, su disertación doctoral fue elegida como la mejor del año por la Facultad de Ciencias e Ingeniería Agrónoma de la Universidad de Carolina del Norte. En el 2017, Walter empezó su postdoctorado en el laboratorio de Emily Balkus en la Universidad de Harvard. Allí, Walter trabajó con bacterias intestinales o microbioma intestinal para identificar moléculas pequeñas para inhibir rutas metabólicas proaterogénicas. De su trabajo salieron hasta el momento un paper y una patente, además de una colaboración con el laboratorio Balskurs de Harvard y la farmacéutica francesa Servier. En el 2020, Walter regresó a Paraguay como científico repatriado y lidera el Laboratorio de Biotecnología de Microbiología del Departamento de Biotecnología de la FACEN de la Universidad Nacional. Su área de investigación se centra en el estudio de bacterias para su aprovechamiento industrial y biomédico. Muchísimas gracias, Walter, por aceptar realizar la presentación del día de hoy. Queda a tu cargo la presentación. Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores de este evento y por haberme invitado para hablar con ustedes y compartir mi experiencia con estas bacterias. También muchas gracias a los que están presentes oyendo esto por su interés en los microorganismos y bacterias, ¿verdad? Ya que son bastante importantes o sea, para la humanidad, básicamente. Bien, y el título de mi trabajo, o sea, de mi charla hoy es básicamente bacterias útiles, Clostridium bacteria y la producción de N-butanol. Bien, Clostridium básicamente se encuentra en el suelo o también en el intestino grueso de animales, incluidos humanos. La primera vez que se detectó que Clostridium podría generar butanol fue allá en 1816 aproximadamente por Pasteur. Y el uso de Clostridium para generar finalmente, mejor dicho, para su aprovechamiento industrial, es de inicio del siglo XX por el profesor Cain Weissman, que básicamente lo que hizo fue, o sea, describe en una patente el aislamiento de esporas de Clostridium y su germinación y producción de acetona principalmente. En aquel momento, en 1916, el fin de la producción de acetona a partir de Clostridium o de fermentación en sí era básicamente para producir materia prima para hacer bombas. Y esto se debió básicamente porque Alemania había embargado a las Islas Británicas y ellos tenían que recurrir a ciencias microbiológicas para poder, digamos, responder a la guerra, ¿verdad? En nuestro caso, obviamente, tenemos o sea, otro tipo de interés con estas bacterias, que más bien para su utilización en términos de biocombustibles, por ejemplo. Y bien, Clostridium son básicamente bacterias gram positivas, son bacilos, son bastante sensibles al oxígeno, de hecho que no tienen la capacidad de generar energía mediante fosforilación oxidativa, tampoco tienen catalasa y eso hace que cuando uno trabaja con ellas necesita generalmente, por ejemplo, campanas anaerobias o tener algún tipo de, digamos, algún proceso activo para mantener un estado anaerobio, especialmente al principio, cuando uno empieza la fermentación. Otro aspecto interesante de esta bacteria es que tiene la capacidad de esporular y también tiene una ruta metabólica que se llama acetona, butanol, etanol o ABE. Lo interesante de esta ruta metabólica es que tanto la iniciación de esta ruta metabólica como la esporulación
está controlado por el mismo factor de transcripción. O sea, uno cuando trabaja con esta bacteria tiene que estar básicamente, tiene que permitir que la bacteria empiece a esporular, pero no tiene que dejar que la bacteria esporule totalmente. Entonces, básicamente uno mediante técnicas de desarrollo de procesos mantiene las células en un estado en el que están básicamente con endosporas, ¿sí? Entonces es bastante difícil trabajar al principio con ellas hasta que empieza a entenderlas bien. Por otro lado, butanol, que es, digamos, la sustancia con la que voy a enfocarme más en mi trabajo ahora, bien es un alcohol, ¿verdad? Es bastante tóxica para estas bacterias y, como dije recién, está asociado al proceso de esporulación, por tanto, se genera una vez que las bacterias entran en el estado estacionario de su crecimiento, y ya estado estacionario y ya, digamos, en su etapa final. O sea, no es un producto que está ligado al crecimiento. Esta es la ruta ABE. Tiene dos fases, o sea, se la conoce normalmente como bifásica. Tiene una fase acidogénica, donde los mayores productos son tanto acetato como butirato, y como pueden ver, está asociada a la generación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y lo que pasa en esta etapa acidogénica es que sucede, o sea, esto sucede básicamente en el periodo donde ellos están en etapa de crecimiento exponencial. Y justamente esto ATP es lo que mueve o drive, ¿verdad?, el crecimiento exponencial de las células. Otro punto muy importante acá que quiero resaltar es que estas células también pueden producir hidrógeno, principalmente en la etapa en la cual tenemos la decarboxilación de piruvato acetilcoenzima A, mediante la acción de estas enzimas que están ferredoxina y también otra enzima que se llama hidrogenasa, ¿sí? Menciono esto ahora porque más tarde voy a volver a entrar en este punto. Bien, luego tenemos la etapa solventogénica y, como mencioné recién, esto ocurre ya cuando empieza el proceso de esporulación. Y la esporulación generalmente sucede porque hay algún tipo de limitación en el medio de cultivo. Y la limitación, por ejemplo, puede ser ya sea falta de algún medio nutricional, puede ser falta de fuente de carbono, puede ser inhibición por producto, o puede ser porque el pH bajó mucho a causa tanto del acetato o del butirato, entre otros, ¿sí? Y bien, entonces una vez que las células entran en esta etapa solventogénica, ambos ácidos son reabsorbidos y tenemos mayormente la producción entonces de butanol y de acetona. Otro punto interesante acá que pueden ver es que en estos casos, ya cuando empiezan a reabsorberse estos ácidos, la producción neta de ATP disminuye, pero vemos que hay uso de NADH, el cual es básicamente una forma para estas bacterias para deshacerse de un exceso de electrones en su sistema. Todo esto, cuando hablamos de fermentación o fisiología microbiana, siempre estamos mirando todo este proceso fisiológico desde un punto de vista de carbón y electrones, básicamente desde el sustrato. ¿Sí? El sustrato básicamente es la fuente de carbón y energía. Y esto tiene que ir a algún lado. Y este algún lado es ya sea biomasa o pueden ser también productos, pero tiene que estar básicamente en un estado de homeostasis. Bien, y luego tenemos butanol. Bueno, butanol es básicamente un alcohol de 4 átomos de carbono. Tiene aproximadamente 25% mayor cantidad de energía. Algo muy interesante es que se puede utilizar en motores de vehículos de gasolina que no tengan, o sea, que sin la necesidad de la modificación flex, como por ejemplo etanol sí necesita, ¿verdad? Es generalmente más fácil de utilizar y de almacenar que etanol. De hecho, que la infraestructura de gasolina es totalmente compatible con butanol. Biobutanol, o sea, butanol producido mediante fermentación bacteriana, es básicamente, o sea, es químicamente igual a butanol producido por medios petroquímicos. Y el mercado actual de butanol es de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Estos son años, o sea, datos de 2014. Eh, Como les mencioné hace rato, toda esta industria de solventes mediante fermentación era bastante grande hasta
anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero luego a causa de la industria petroquímica, esos costos, ¿verdad?, de utilizar ese tipo de materias primas hizo que la fermentación o la generación biológica de estos solventes sea más caro. Entonces, la mayoría de las plantas de fermentación fueron cerrando. La más grande, que llegó a ser aproximadamente 200.000 litros diarios, estaba en Illinois, en Estados Unidos. Y la última planta en Estados Unidos se cerró en 2016, creo. Y en Sudáfrica se cerró allá por los años 90. El interés, sin embargo, por la parte de biocombustibles empezó a resurgir nuevamente en 2018 por el incremento del precio del petróleo. Se acordarán que tuvimos la crisis financiera ya en 2018, ¿verdad? Y una de las razones fue por el exceso precio del petróleo. Entonces, hubo un gran interés, digamos, de muchos gobiernos para volver a invertir en este tipo de tecnología para que sea, ¿cómo se dice? Cost competitive o costo competitivo. Lo que me lleva justamente a hablar de biocombustibles, ¿verdad? Podemos hablar en términos de ventajas, en términos de medio ambiente, porque los sustratos que se utilizan para generar estos biocombustibles generalmente, de hecho, están asociados a la captura de carbono. Por tanto, uno genera la biomasa para generar el producto se quema, pero en términos generales tenemos digamos, un término neutro en la cantidad de CO2 que está en el ambiente. No, no es que se agrega más si es que utilizamos, por ejemplo, fuentes tipo petróleo, ¿verdad? También podemos hablar desde el punto de vista de seguridad energética, que está relacionado a lo que mencioné recién respecto a las crisis económicas que hubieron tanto en 2008 como en los años 70 con la crisis del petróleo. Muchos países tienen la capacidad de generar estos recursos verdes, la biomasa, que se pueden utilizar para transformar a biocombustibles, ¿verdad? En el caso de Paraguay, por ejemplo, es uno de esos casos. Yo cuando empecé a escribir este proyecto, con el cual fui con la Fulbright para hacer mi maestría, justamente mencioné ese punto, que en Paraguay tenemos mucha cantidad de materia prima que se podría utilizar para, para generar estos combustibles. Y luego también en términos de empleos verdes, ¿verdad? Green jobs le llaman, un término bastante popular, digamos, en Estados Unidos. Y porque justamente estamos industrializando el campo, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos, mayor cantidad de empleos. Bien, y luego en términos de sustratos, pues esto puede variar. Los biocombustibles generalmente se hablan de primera, segunda y tercera generación, siendo los de primera generación aquellos que utilizaban, por ejemplo, eh, cosechas que también pueden ser utilizados para alimentos, tipo maíz, por ejemplo. Segunda generación, cuando ya hablamos de, por ejemplo, lignocelulosa o cultivos que no son para alimentos. Esto obviamente es lo más deseable porque no queremos tampoco entrar en un debate en el, ya sea biocombustible o alimentos, ¿verdad? Y finalmente también podemos hablar en el caso de gases, porque los gases también pueden ser fuentes de sustrato para la generación de estos, de biocombustibles o de hecho cualquier otro tipo de compuesto de valor agregado. En esta figura acá básicamente muestro justamente este ciclo de transformación y siempre hablamos en términos del concepto de biorefinería, ¿sí? Queremos básicamente transformar fuentes renovables de sustratos a productos que sean de valor agregado. Y el proceso en sí es justamente fuentes de carbono. Acá muestro una plantación, en este caso es de sorgo, por ejemplo, o también puede ser gases. Tenemos el catalizador o biocatalizador, en este caso es Clostridium berinki. Acá tenemos un fermentador. Y finalmente el producto, ¿sí? Todo este proceso de fermentación en realidad es bastante universal y los que estamos en la parte de fisiología microbiana tratamos de ver este proceso no como
como una caja negra donde algo entra, sucede magia y luego algo interesante sale, sino más bien como algo entra, luego sucede algo muy espectacular porque le entendemos al bicho y luego tenemos nuestro producto. ¿Y por qué es importante entender a lo que sucede acá? Pues básicamente porque entendiéndole, entonces podemos controlar el proceso y podemos dirigir el proceso a donde más a donde nos interese. Bien, entonces la primera parte de mi trabajo, que básicamente fue durante mi maestría, fue comparar dos cepas de Clostridium, una cepa que se llama 8052 y una cepa hija que se llama SA1. Esta cepa SA1 fue desarrollada en los años 80 mediante evolución dirigida, pero no había mucho trabajo respecto a sus capacidades fisiológicas. Para esto básicamente usé un bioreactor, este era un Sartorius, detector de biomasa en línea, utilizaba HPLC con un RID para detectar mis azúcares, un GC para ver mis productos y también un microscopio. Acá voy a mostrarles, o sea, básicamente, bueno, parte de los datos porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero acá muestro comparando 8052 con SA1 en una fermentación en modo batch, o sea, batch significa una fermentación cerrada, utilizando fructosa y glucosa como fuente de sustrato. A la izquierda muestro 8052 y a la derecha SA1 y en el eje Y a la izquierda biomasa y el eje Y a la derecha producto y sustrato, el eje X tiempo. Lo que pueden ver acá es básicamente en negro es la cantidad de butanol que fueron generados y lo que muestro es que SA1 fue superior que 8052 en esta condición de cultivo. Y otro aspecto interesante en términos de su fisiología fue que 8052 pudo cofermentar ambos tipos de azúcares que está representado por este símbolo de acá. Sin embargo, SA1 pudo utilizar glucosa, pero no fructosa, tan efectivamente. Comparando distintas condiciones, como ven acá, probé también esa sacarosa y fructosa. En esta condición de glucosa y fructosa, SA1 produjo hasta 63% más de solventes. La concentración alcanzada fue aproximadamente 16 gramos por litro, lo que pone a SA1 como un hiperproductor de butanol. Posteriormente también hicimos una comparación genómica. Básicamente secuenciamos todo el genoma de SA1 y de 852 y básicamente hicimos un mapeo. Encontramos 10 polimorfismos, o sea, 10 diferencias en el cromosoma de SA1 con respecto a 852. Este es justamente su atlas cromosómico. Y otra cosa que encontramos fue una secuencia de inserción. Por tanto, podemos hacer mediante un simple PCR un estudio de diagnóstico de cepa, porque sabrán que técnicas de 16S rRNA, por ejemplo, nos sirve para identificar cepas. Futuro trabajo acá va a centrarse justamente en tratar de determinar cuál de estos polimorfismos son los responsables de conferir a ese A1 su fenotipo respecto a la hiperproducción de butanol. Bien, posteriormente, ya en la parte de mi trabajo de PhD, estuve interesado más en la captura de gases y su transformación en biocombustible por esta bacteria. Y la razón por la cual llegamos a esta pregunta fue porque al investigar la literatura hay mucha variación en el rendimiento de los productos. El rendimiento se define básicamente como la cantidad del sustrato utilizado y que para en los diferentes productos, ¿sí? O sea, es básicamente una proporción. Y esta proporción, si es que se usa una ruta metabólica conocida, siempre es igual. Por tanto, en fermentación hablamos o decimos que el rendimiento es un parámetro, ¿sí? O sea, es una magnitud que no cambia. Pero al ver en la literatura que había muchas variaciones, pensamos de que Clostridium que quizás tenga una ruta metabólica que aún no fue descubierta, entonces decidimos profundizar este aspecto de nuestra investigación. Para responder esto, a mi fermentador lo que hice fue agregarle básicamente sensores de gases, dos de ellos de hecho, uno de ellos fue un sistema ABB infrarrojo y lo hice básicamente acoplado a un sistema, a un espectrómetro de masa. Y esto hicimos básicamente de manera de tener datos redundantes para estar seguros que los datos eran de origen biológico y no por alguna cuestión técnica.
Bien, y estos son los gases. Estoy mostrando acá tres diferentes fermentaciones en batch. A la izquierda muestro hidrógeno y a la derecha muestro dióxido de carbono. Como pueden ver, lo muy interesante acá es que tenemos estas oscilaciones sincrónicas entre tanto hidrógeno como CO2 en la etapa de crecimiento exponencial. Si se acuerdan, hace rato mencioné de que esta bacteria produce ambos gases en la decarboxilación de piruvato acetilcoenzima A y genera los gases de hidrógeno mediante hidrogenasas. Bien, algunas bacterias también tienen la capacidad de absorber hidrógeno mediante las hidrogenasas. Y eso depende justamente del tipo de cofactor que tenga la enzima, si es níquel o níquel hierro, entre otras. Posteriormente a eso nos preguntamos, ¿será que estas oscilaciones indican algún tipo de cambio, un tipo de feedback, un tipo de control metabólico que hace que las bacterias estén reutilizando estos gases? ¿Y cómo podría ser eso, verdad? Entonces miramos a la ruta metabólica que se llama Wood-Lundal, que es bastante conocida en tipo de bacterias que se llaman acetogénicas. Bien, entonces mire, o sea, analizamos el cromosoma de Clostridium bacteriaceae y encontramos, acá están representados en gris, todos los genes que codifican el genoma de Clostridium bacteriaceae que están relacionados a la ruta Wood-Lundal. Sin embargo, hay una enzima muy importante que no estaba presente y se llama la acetilcoenzima sintasa. Por tanto, ahí dijimos, oh, ¿qué pasa acá, verdad? Sin embargo, en ese mismo momento, en ese mismo año, salió otro paper con otra bacteria, también con un Clostridium, que mostraba que es posible generar acetilcoenzima A en ausencia de la acetilcoenzima A sintasa, pero relacionado con esta enzima que se llama P4 o piruvato ferredoxina oxidorreductasa, donde básicamente hace la reacción reversa de piruvato acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que piruvato se carboxila acetilcoenzima A, verdad? Bueno, en este caso la reacción es reversa. Entonces, básicamente condensa CO2 con acetilcoenzima A, eh, mejor dicho, con piruvato para producir acetilcoenzima A. Y luego también esta enzima que está acá, el PFL o piruvato formato liasa, que también puede producir este compuesto. Entonces, podríamos decir que quizás estos gases, el CO2, por ejemplo, dióxido de carbono e hidrógeno, pueden ser transformados en acetilcoenzima A y de acá pasar a la ruta ABE. Por tanto, luego hicimos un experimento ya fisiológico para ver si esto sería posible. Hicimos un tipo de experimento que se llama quimostato. Quimostato es un tipo de cultivo que es básicamente continuo, donde tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida. Y ahí lo que vimos fue en condiciones en el que proveíamos gases, por ejemplo, el gas que se llama syngas, que es una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno a distintas concentraciones. Acá valores positivos significan consumo y valores negativos significa generación extra, más allá de lo que la bacteria puede producir endógenamente. Bien, a concentraciones bajas pueden ver consumo de monóxido de carbono, pero más producción de dióxido de carbono e hidrógeno. Básicamente lo que sucede acá es una oxidación de monóxido de carbono y básicamente lo que sucede es que la bacteria usa este proceso como fuente, o sea, como ruta ¿cómo se dice?, para deshacerse de electrones. Ahora, concentraciones más altas de ambos, de los tres gases, sí vemos consumo significativo de los tres gases, lo cual nos llamó mucho la atención. A mirar a los rendimientos cinéticos, los rendimientos de producción, vemos que en el primer caso donde teníamos, bueno, el primer caso sería nitrógeno puro, ¿verdad? Sin ningún gas. Vemos que el rendimiento total, sumando productos y biomasa, tenemos un punto 66 carbon mol. O sea, por cada carbón que entra dentro del sistema, recuperamos punto 66. Ese valor es perfecto para un organismo que es heterótrofo, ¿sí? Recuerdan como, bueno, vengo justamente recalcando la decarboxilación de piruvato, ¿verdad? O sea, por cada tres carbonos perdemos un carbono, o sea, perdemos 33%. Y eso se ve reflejado en este dato de manera, digamos, valor del libro, básicamente, ¿verdad? 66% recuperado. Luego, a baja concentración de zingas, vemos no diferencias significativas en el rendimiento de biomasa y productos, lo cual justamente se ve reflejado con el dato que está acá, donde tenemos oxidación de CO2, pero no asimilación de gas. Luego, a concentraciones medias y altas,
ahí sí ya vemos que hay un incremento de hasta 22% de la cantidad de rendimiento que se está generando, es justamente está relacionada a esta cantidad de gases que vemos que está siendo absorbido por estas bacterias. Ahora, en términos industriales, pueden imaginarse un 22% más de productos que se genere. Si hablamos de un proceso de miles de litros, esto representa un valor bastante alto, ¿sí? Bien, posterior a eso, durante este mismo experimento también hicimos, o sea, recopilamos datos, e hicimos un experimento que se llama RNA-seq, donde básicamente vemos la respuesta transcriptómica global del microorganismo en las diferentes condiciones que acabo de comentarles. Lo interesante es que vemos que todas estas enzimas, o todos los genes que codifican las enzimas que les mencioné anteriormente, sí podían o sí demuestran expresión, lo cual es obviamente algo bastante positivo. Al comparar, por ejemplo, sin gas, baja concentración con nitrógeno o alta concentración con nitrógeno, vemos justamente sobreexpresión de muchos de estos genes que son bastante importantes, incluido el formato tetrahydrofolate ligasa, por ejemplo, que les mencioné hace rato, bastante importante en esta ruta para la generación de acetilcoenzima A. Y también de la enzima del el carbon monoxide deshidrogenasa, que es la enzima que básicamente está absorbiendo monóxido de carbono dentro de las células. Luego también tenemos una muy buena sobreexpresión del P4, que como les mencioné hace rato, hace la reacción inversa de CO2, acetilcoenzima A, o sea, con piruvato y acetilcoenzima A. Bien, acá básicamente les muestro que en términos fenotípicos tenemos los resultados que demuestran que este fenotipo es cierto y también a nivel transcriptómico. Finalmente, como prueba ya final, hicimos un experimento con batch, o sea, un pequeño experimento con bajo volumen y donde básicamente di dióxido de carbono con carbono marcado con carbono 13, ¿sí? E hice un experimento con C13 NMR. Y lo que ven acá arriba es la fermentación con CO2 no marcado. Acá están los diferentes productos, componentes del medio, etcétera. Luego, con carbono 13 vemos estos picos que corresponden al carbono terciario de tanto butirato como acetato. Y luego acá simplemente un control de ambas sustancias ya agregado en forma de un pulso. Por tanto, acá demostramos finalmente de que esta bacteria definitivamente puede capturar dióxido de carbono para producir mayor cantidad de productos. Acá muestro butirato y acetato, pero dependiendo de cómo uno genere la fermentación, uno puede, como mencioné hace rato, ¿verdad? Controlar el proceso para generar mayor cantidad de otro tipo de producto, por ejemplo, butanol, ¿verdad? En vez de butirato, etcétera. Bien, y ya para terminar, le mostré entonces la historia del Clostridium baerisii SA1, que es un hiperproductor de butanol. Es bastante único porque tiene la capacidad de absorber dióxido de carbono a la vez que produce solventes a altas concentraciones. Y esto tiene bastantes grandes repercusiones desde el punto de vista tanto ciencias básicas como industrial. De hecho, que la universidad justamente nos apoyó para patentar esta tecnología y este método para generar mayor cantidad de solventes. Como les mencioné hace rato, hasta 22% más cantidad de producto. Y finalmente, le mostré cómo se pueden utilizar métodos multiómicos en fermentación para descubrir nuevas capacidades biológicas de una bacteria, pero para luego llegar a un proceso de aplicación biotecnológico. Y bien, y con eso quiero agradecer nuevamente a los organizadores de este evento, también a los miembros del laboratorio con el cual hice esto, especialmente al doctor José Bruno Bárcena, que fue mi mentor, y también las fuentes de financiación como la Fulbright y la North Carolina State University. Y si tienen alguna pregunta, estoy contento, muy feliz para responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Walter Sandoval. Acá hay un comentario que dice interesante bacteria y estudio para reciclar el CO2 relacionado este último con el cambio climático. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Walter Sandoval, por tu excelente presentación y por participar con nosotros aquí. Muchas Y gracias a todos ustedes por su atención y también por haberme invitado. no, al contrario.
Bueno, entonces si no hay más preguntas, damos por finalizada ya entonces esta sesión que está relacionada entonces con microorganismos en ambiente y en la industria.